Muy buenas desde Melon Bites. Hoy sí, llueve. Y además de intentar disfrutar un rato de la naturaleza, quiero preparar una comidilla sencilla, de estas de €1, o ver este conflicto que hay entre cosas sencillas y los materiales en los que cocinamos. Claro, uno empieza con el aluminio, le dicen que el aluminio es malo. Luego, claro, si uno utiliza sobres de plástico o de estos aluminizados, pues no lo sé, a lo mejor mezclas lo malo del aluminio, es que es todo complicadísimo. Y ahora llegan estos sobres de silicona que llevo un tiempo que los estoy viendo, pero son caros y pesados. Aunque hoy os traigo una alternativa más económica, pero sigue pesando unos 80 gramos. Tiene algunas ventajas. Bueno, antes de seguir mojándome, monto refugio y preparamos el papeo. Desde luego daban lluvia, pero madre mía, daban lluvia. El pronóstico era lluvia creo que al 90%, pero parece de verdad que estamos al 150%. Hoy vamos a cocinar algo nuevo por €1. Me he traído el taburete para andar un poquito más alto que el suelo. Tenemos una temperatura de 8 grados, lluvia como os he dicho, 95% de probabilidad. Eso significa que va a estar lloviendo pues todo el día. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el nuevo artículo que os quería mostrar hoy es esto. Esto que parece una simple bolsa de silicona que nos va a valer de cuenco para preparar nuestra comida. Nos va a valer, tiene un cierre que nos va a servir para cerrarlo, que se cocine, incluso para transportar alimentos, ya que no van a salir, no sale ni el líquido, lo he probado en casa. Y de estas tenéis varias opciones de calidad. Sobre todo esto es muy parecido a uno de la marca Staser, lo que pasa que la marca Staser pues tendremos que gastarnos entre 16 y 20 euros por esto, y esto pues si te fías pues te puede salir bastante más económico. No significa que sea 100% de fiar. Quieto parado. Os estaréis preguntando, igual que hice yo, si esta silicona de AliExpress es apta para la comida, si es buena, si es pura. Existen 3 pruebas que podemos hacer en la silicona para comprobar si es apta, si es buena, si es pura. La más conocida es retorcer y doblar la silicona, y si aparece una franja blanca, pues sabemos que tiene mezcla de plástico. La siguiente prueba es meterlo en el congelador a menos de -10 grados y ver si sigue manteniendo la flexibilidad y sigue siendo igual de flexible. Y la tercera prueba, la más extrema, es coger un mechero y directamente a una porción prenderle fuego. Si veis que el humo es negro o gotea el material y se queda una ceniza negra, pues es plástico o una alta proporción de plástico. Pero si echa poco humo blanco, y lo que deja son restos de ceniza blanquecina, entonces estamos hablando de una silicona bastante pura, y en este caso, como veis, cumple bastante. Bueno, dejarme enseñaros también el hornillo de Fire Maple, porque yo creo que este no os lo enseñé. A ver, una pega para esta gente. El hornillo muy bien, le digo al fabricante, una fundita de plástico, ¿no? Y os enseño un momento. ¡Ey, no te mojes! Es un hornillo que os pongo las características en pantalla. Como veréis, no es tan pesado como parece, y vamos a probarlo. Hoy repetimos comida de €1 aproximadamente, creo que era €1,15 en el Lidl en este caso, y es una taza de cuscús de chile sin carne. Pues vamos a probarlo a ver si está sabroso, se hace decente, y lo vamos a hacer, por supuesto, en nuestro sobre de silicona. Por cierto, os he puesto en pantalla el peso. No es que sea muy ligero, por eso confío
en que sí que es silicona, porque todos los artilugios de silicona pesan más que el plástico normal. No sé yo. Yo diría que esto da de comer a, pues nada, a un pájaro. Esto de la silicona realmente no viene por capricho, sino que está demostrado que es uno de los materiales que no deja restos, no deja microplásticos y es de los más sanos que hay, tanto en frío como en calor. Tiene las ventajas de que podemos congelar, podemos meterlo en el microondas. Hombre, no lo podemos poner encima de una sartén porque como no transmite mucho el calor no tiene sentido. Si se enfría o lo que sea, pues podría, a ver, dejando escapar un poco el aire, meterlo aquí y calentarlo. Agua o para preparar otras comidas si no queremos. Como no hay ningún peligro. Bueno, y aquí tenemos la prueba final. No me ha quedado mal de agua, un poquito caldoso, pero a ver si capto el olor del chili cuando vienen las alubias. Bueno, os diré que la cantidad me parece escasa, pero está contundente esto. Está fuerte de sabor, ¿eh? No viene mucho porque yo creo que es más como un acompañamiento a una comida principal. Pero la textura del cuscús está bien. Ha quedado bien compacto, como veis. Las alubias están ricas. Y quizá, pues sí, es un poco fuerte el sabor. Quedaría bien acompañarlo con un poco de pollo, o unas salchichas o algo. Pero no está mal. Contadme qué os ha parecido el sobre de silicona. Yo os dejaré el enlace de las dos opciones que tenéis, la alemana Stasser, lo tendréis en Amazon, y esta versión de AliExpress que por 5 euros o así lo tenéis. ¿Cómo lo veis como opción la silicona? Comparado con el plástico, claro. Que nos vemos en el próximo vídeo.